Pues finalmente parece ser que la Corte da la razón a la Casa Blanca y sobre todo a quienes se atrevieron a defender a los migrantes de esta ley que a todas luces y pues según la opinión pública pues está en contra de los derechos de las personas de movilidad. Ahora, hasta este momento lo que se sabe es que se suspende indefinidamente la ley, pero ¿cuál es aquí, digamos, sobre todo el derecho supremo? ¿Es la legislación en el estado de Texas o la legislación, pues haciendo, obviamente tomando en cuenta la Constitución de los Estados Unidos americanos? Eunice, platícanos un poco sobre esto. Mira, creo que varias cosas que mencionar, Magda, querida Magda, al respecto. Primero, no es una decisión, es decir, no le ha dado la razón al gobierno de Biden. Lo único que ha hecho hasta hoy el Tribunal Supremo en Estados Unidos es aplazar todavía más la decisión, es decir, están analizando los supuestos de todas las partes. Hay que recordar que el gobierno federal, el gobierno de Biden, a través también del Departamento de Justicia, justo pidió a los jueces de la Suprema Corte que les ayudaran a bloquear esta ley de inmigración de Texas SB4, que ha sido además muy polémica. Entonces, en este momento están estudiando el caso. Lo que han hecho es aplazar esa decisión. Todavía no está tomada una decisión a favor o en contra. Eso es lo primero que hay que tener muy claro. Después, esta ley tiene varios peligros que ya se han ido mencionando a lo largo del tiempo. No, primero también decir, Magda, no es la primera vez que sucede. Ya en Estados Unidos ha habido en el pasado otros intentos por contar con leyes estatales en materia de migración. La más reciente fue justamente en el 2012 en Arizona, que el Supremo Tribunal bloqueó la ley de migración que se había implementado por 2 años en ese estado, justamente bajo el argumento que el tema migratorio es un tema federal y los estados no pueden decidir sobre esta política. Pero también antes, en 1870, hubo un intento en California y en Pensilvania y en Michigan también en los 1930. Lo que hay que dejar claro es que durante estos 150 años, la Corte ha decidido siempre que no pueden regular los estados en el campo de la inmigración porque es un asunto federal. Luego, otros temas importantes a considerar en este asunto, Magda, es primero que es inconstitucional, por lo que ya mencionamos. Segundo, que vulnera la soberanía de México. Y este es un punto muy importante que el Supremo Tribunal tiene que considerar. La ley SB4 considera que los jueces federales, estatales en Texas pueden decidir la deportación de personas a México sin un acuerdo previo con el país. Y México ya se manifestó en contra de esto. Entonces, este va a ser un punto muy importante para el Tribunal Supremo. Después, tercero, hay una falta de capacidad tanto en las policías locales como en los jueces estatales en el tema de migración, y esto, además de la falta de claridad que hay para saber cuál es esa causa probable de que alguien haya cruzado de forma ilegal la frontera, pues bueno, podría ser muy discrecional las revisiones y con un perfil racial muy peligroso. Cuarto, se emplearían más recursos que Texas hoy no tiene y eso podría traducirse en más impuestos para los tejanos. Y finalmente, hay una falta de claridad. Si nosotros leemos la ley antimigrante CB4 que se promulgó en diciembre, justamente el Día Internacional de los Migrantes, y a propósito, Greg Abbott la firma ese día, bueno, hay una falta de claridad muy importante en la operatividad de esta ley. Hay una incertidumbre de qué manera se implementaría. En fin, entonces, creo que va a ser bloqueada muy seguramente por este Tribunal Supremo, pero todavía no está tomada la decisión. Como bien dices, pusieron ahorita una pausa indefinida y pues en algún momento tendrán que tomar la decisión. Creo que además en esta coyuntura política pues se antoja complicado el tema. Ya han salido todas las voces en contra y a favor, ¿no? Dependiendo de quién esté hablando, incluso el fiscal de Texas defendiendo que ellos como Estado tienen el derecho, pues ahora sí que a defenderse de los cárteles, las drogas, las armas y los migrantes. En fin, hay hoy un caldo de cultivo político muy complejo en Estados Unidos, pero aquí lo importante, Magda, creo que es vía de mientras está en freno esta ley, pero hay otras políticas que está implementando Greg Abbott también muy racistas y sobre todo hay un lenguaje antimigrante muy
importante en términos del impacto que esto puede tener. Ahí está otra vez Donald Trump hablando de los migrantes como animales, está Greg Abbott haciendo también eco a este tipo de mensajes y eso daña la dinámica social, genera miedo en la comunidad y no hay que olvidar que en la época de Trump crecieron 20% los crímenes de odio en contra de personas latinas derivados de su discurso. Entonces, aunque la ley no pase, el discurso de un mandatario importa y permea en ciertas esferas de la población. Exactamente, eso es lo peligroso bien lo dices, pues desde su primera campaña Donald Trump ha estado con este discurso político muy centrado en el tema de pues lo que él cree que podría ayudarle digamos, a volverse popular.